Y continuamos aquí en nuestro magazine Plaza Mayor, continuamos hablando de esto que defiende este movimiento Movember, este movimiento de este mes de noviembre a favor de diferentes causas. Hoy vamos a tratar los temas del cáncer de testículos y el cáncer de próstata. Para hablarnos de ellos tenemos aquí a dos urólogos del Hospital Santos Reyes, Diego Carvajal y Dilar Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, vamos a ir desgranando parte por parte, si os parece. Vamos a comenzar con el cáncer de testículos. Dilar, Vale. ¿de qué manera se puede identificar el cáncer de testículos? Porque sí que es cierto que es quizás un poco más difícil de identificar que el de próstata. Bueno, antes de empezar hablando del cáncer de testículos, me gustaría comentar brevemente qué son los testículos. Claro, los testículos son este órgano par que se encuentra en esta bolsa de piel que es el escroto, que cumplen dos funciones primordiales en el cuerpo, que por un lado es la reproducción, ahí es donde se forman los espermatozoides, y por otro lado tiene una función hormonal, la hormona sexual masculina, que principalmente la testosterona se forman aquí los testículos, y la testosterona es la hormona que va a ayudar tanto a la formación de espermatozoides como a la formación y mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos. ¿Vale? Luego, el cáncer de testículo no es un cáncer muy frecuente, de hecho en el varón es aproximadamente del 1 al 3%, pero si lo vemos, si es el cáncer más frecuente en varones jóvenes, entre 15 y 35 años es el tumor sólido más frecuente. ¿Vale? En España se diagnostican anualmente aproximadamente unos 1.200, 1.500 casos anuales de cáncer de testículo, de los cuales suelen fallecer entre 100 y 150 varones anualmente por esta causa. Si lo vemos ya luego a nivel mundial, los números son mucho más bárbaros. 50.000 diagnósticos al año y una mortalidad en torno a los 4.000, 5.000 casos anuales. O sea que a pesar de ser una enfermedad bastante rara, no es para despreciarla ni mucho menos. ¿Vale? Hablabas de los grupos de riesgo, que es a edades más jóvenes. Sí, es el tumor más frecuente en el adulto joven. Que de por sí ya es raro que un adulto joven, un chico de 20 o de 30 años, tenga un tumor. Pero en ese grupo de edad, en ese rango de edad, es el tumor más frecuente. ¿Y cuáles son las causas de padecer este tipo de cáncer? Como la mayoría de los cánceres, no existe una causa bien definida, ¿vale? Sí que hay factores de riesgo más o menos definidos. Una principal, ser varón y tener entre 20 y 35 años, ¿vale? Luego, si hay otros factores más o menos definidos, tener un antecedente, un familiar de primer grado, un hermano o un padre, como en todos los cánceres, también es un factor de riesgo a considerar. La criptorquidia, que es la ausencia del descenso del testículo a la bolsa escrotal al nacer, eso es un factor de riesgo que aumenta el riesgo hasta por 4, por 5 las posibilidades de tener cáncer testicular. Tenemos que tener en cuenta que el testículo, esas células del testículo están hechas para estar a una temperatura distinta a la del cuerpo. ¿Vale? Si el testículo no desciende, estas células al quedarse en el conducto inguinal pueden degenerar células tumorales. Entonces esto es una patología que hay que intentar resolver en los primeros meses de vida. ¿Vale? ¿De qué manera se puede identificar o qué pruebas son las necesarias para identificar este tipo de cáncer? Bueno, el primero es la autoexploración. Esto es un tema que, bueno, ahora con el tema de Movember se está promoviendo cada día más, pero es algo que, por ejemplo, las mujeres nos llevan años luz de ventaja con respecto a la autoexploración de la mama. Desde que tengo uso de razón, siempre se ha hablado se ha motivado a que las mujeres se exploren la mama y todo esto. Pero no tengo recuerdos, por ejemplo, en el cole o en la universidad o incluso ahora en los hospitales, que se promueva que el hombre se explore el testículo. Entonces, la principal forma de diagnosticarlo, de encontrarlo, es la autoexploración, tocarse una masa, un nódulo indoloro. El testículo es el principal hallazgo. Y respecto a otro tipo de pruebas ya a nivel médico, después de identificar esas pequeñas masas. Al tener la sospecha de que puede estar ocurriendo algo en el testículo, que puede haber un tumor, lo siguiente es ir al médico, si es posible a un especialista, o bueno, el médico de cabecera también está bastante capacitado, y hacer las pruebas correspondientes. Ya están las pruebas de imagen, principalmente la ecografía, nos da un diagnóstico
prácticamente de certeza. No de certeza porque el diagnóstico definitivo se hace con la anatomía patológica, ¿vale? Y luego hay pruebas analíticas y ciertos marcadores tumorales que también nos dan información y otras pruebas, resonancias, escáneres y otras pruebas más. Ya yendo al tema del tratamiento, comentabas antes cifras, la causa de mortalidad. ¿Qué tratamientos se realizan frente a este tipo de cáncer? Bueno, el cáncer de testículo pasa por la cirugía prácticamente en el 100% de los casos. Primero porque es terapéutica y segundo porque es diagnóstica también. Parte del diagnóstico se hace con el estudio de la pieza quirúrgica. Suele ser la orquiectomía por vía inguinal. No se suele hacer por vía escrotal porque se puede diseminar el tumor a nivel local. Por ese motivo también se suelen evitar hacer biopsias, porque al hacer una biopsia transescrotal puedes diseminar las células tumorales a través del escroto. ¿Vale? Pero el tratamiento sí o sí pasa por la cirugía en la inmensa mayoría de los casos, la orquiectomía. ¿Vale? Luego, en función cómo se encuentra la enfermedad diseminada en el cuerpo o localizada, existen otros tipos de tratamientos adyuvantes, por así llamarlo, que son radioterapia o quimioterapia. Vale, esos suelen ser los 3 tratamientos. El cáncer de próstata el cáncer de testículo es una enfermedad muy agresiva, ¿vale? Es muy agresiva, pero también hay que decir que el tratamiento que tenemos hoy en día es muy eficaz. Prácticamente más del 95-97% de supervivencia a 5 a 10 años. ¿Vale? O sea, tiene una tasa de éxito bastante grande. Sí, por eso importa mucho hacer el diagnóstico de la manera más precoz posible. Y mientras más rápido actúes, mayor tasa de éxito vas a tener. Te puedo dar un ejemplo. Nosotros, ciertos cánceres, cáncer de próstata, incluso cánceres renales, una vez diagnosticados a nivel de la consulta, estos pacientes tienen que caer en una lista de espera, tienen que ser vistos por un anestesista, un cierto protocolo que le puede llevar incluso varias semanas. El cáncer de testículo hay que hacerlo lo más rápido posible. Yo un paciente con cáncer de testículo no lo puedo tener un mes en una lista quirúrgica. Tengo que buscar la manera de operarlo en una semana o 2. Mientras más rápido haga la cirugía, mayor tasa de éxito voy a tener. Bueno, Diego, tú nos vas a hablar del cáncer de próstata. ¿De qué manera se puede identificar este tipo de cáncer? Bueno, lo primero hablar un poco del cáncer de próstata, decir que es el equivalente al cáncer de mama en la mujer. La importancia que tiene de diagnosticarlo es porque sus secuelas, sus pronósticos dependen de que pensemos en él, lo primero, porque es una enfermedad muy, muy prevalente, muy frecuente en la población. Es el primer cáncer en los hombres. ¿Vale? Es el cáncer más frecuente en la población masculina y el tercer cáncer diagnosticado en el mundo en ambos sexos. ¿Vale? O sea, en la población global es el tercer cáncer en ser diagnosticado. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cuándo debemos pensar? Pues lo primero, por encima de los 40 años o de los 45 años, todos los hombres tienen que empezar a pensar en su revisión de próstata. Es una enfermedad vinculada a la edad, su principal factor de riesgo es la edad. Por encima de los 40 años, cada década, las probabilidades de padecer un cáncer van aumentando de cada década. Y España es una población, es decir, cuenta con una población relativamente envejecida, una esperanza de vida larga, superior a los 80 años, entonces un porcentaje alto de pacientes son susceptibles de llegar a padecer cáncer de próstata. ¿Vale? Entonces, lo primero, la edad, ¿vale? Todo hombre mayor de 45 o 50 años tiene que pensar en que puede padecer un cáncer de próstata porque es una enfermedad frecuente, ¿vale? Y potencialmente tratable, potencialmente curable, ¿vale? El segundo factor de riesgo es la herencia familiar. Es una enfermedad en la que la herencia familiar sí tiene un papel fundamental, ¿vale? Si tengo un hermano, un padre, un tío o mi abuelo o alguien en la familia con antecedentes de cáncer de próstata, yo tengo más probabilidades de padecer esta enfermedad, entonces debo sospecharla y tomar las medidas para que se me estudie y para que se me controle, ¿vale? El médico de primaria o el urólogo.
O sea, al contrario que el cáncer de testículos, este sí que actúa en mayor medida la gente de más entrada en una edad más adulta. Sí, 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 sí. Es una enfermedad que si viviéramos 100 años, todos los hombres, seguramente un 80 o 90% llegaríamos a padecer cáncer de próstata. Es una enfermedad que se produce, como te he dicho antes, década a década de vida, el riesgo de padecerla va aumentando. ¿Vale? Entonces sí que la edad es el principal factor. El segundo, los antecedentes familiares, ¿vale? Familiares, como te he dicho, un hermano, un tío, el padre, el abuelo. Esto hace que tengamos un riesgo mayor de poder padecerla. Luego hay factores un poco más secundarios, la raza, por ejemplo, los varones afroamericanos tienen un riesgo un poco mayor. Los hombres con sobrepeso, obesidad también pueden tener cierto riesgo. Todas estas son cosas que se han ido estudiando, que falta mucho por saber, pero como actualmente se está tomando más conciencia y estamos más sensibilizados, se van descubriendo cosas que pueden estar implicadas en que aparezca la enfermedad. ¿Qué síntomas o qué posibles métodos de identificación hay para pillarlo más a tiempo? Bueno, síntomas en el cáncer de próstata no hay, ¿vale? La próstata produce síntomas en su forma benigna. El crecimiento benigno de la próstata sí produce síntomas, ¿vale? El cáncer de próstata generalmente no produce ningún tipo de molestia. Cuando los presenta es porque hablamos de una enfermedad avanzada, ¿vale? Como el paciente por sí solo no puede saber si sufre algo bueno o algo malo, no como el cáncer de testículo, que si se palpa un bulto, una masa extraña, puede sospechar algo malo. El cáncer de próstata no nos avisa, ¿vale? Simplemente hay que saber que si tengo los factores de riesgo que hemos mencionado antes, pues necesito ir al médico para que me lo diga, ¿vale? Hay que diferenciarlo de la hiperplasia benigna de próstata, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en nuestras consultas, que son los síntomas del crecimiento de la próstata, crecimiento benigno, ¿vale? Orinar peor, orinar más, no aguantar bien la orina. Estos son síntomas benignos, ¿vale? El cáncer de próstata no nos suele dar sintomatología. ¿Cuándo se sospecha? Pues si el médico en una revisión de rutina, generalmente una analítica que se le hace a los hombres por encima de 45 o 50 años, detectamos que el PSA, que es el antígeno prostático específico, está elevado, como que enciende una alerta, ¿vale? También debemos decir que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar las analíticas, ¿vale? Porque el PSA sí que desde su descubrimiento fue una gran herramienta. Millones de casos de cáncer de próstata se han diagnosticado y han podido ser tratados al detectarlos con el PSA. Pero es una analítica que hay que interpretar de muchas formas porque puede estar elevado por otras razones, ¿vale? La que nos interesa es el cáncer de próstata y esa es la primera señal, ¿vale? Un PSA elevado y es cuando el médico lo deriva a urología, por ejemplo. Respecto al tratamiento que tiene este tipo de cáncer. Bueno, es una enfermedad con muchas caras, ¿vale? Y tiene un espectro muy amplio. Puede ser una enfermedad indolente, una enfermedad, por ejemplo, que si yo no hiciera nada, la esperanza de vida y la calidad de vida del paciente no se va a ver comprometida. Eso por un lado. Pero hay casos en los que llegan a nuestra consulta con metástasis óseas, con dolores en los huesos, por ejemplo, donde ya se habla de una enfermedad avanzada y lógicamente no es el mismo caso que el paciente que hablábamos al principio, sino es un paciente que va a ir peor, con pronósticos peores y con una tasa de curación muy inferior a la de un paciente con un cáncer de bajo riesgo, digamos. Entonces, los tratamientos pueden ir desde simplemente vigilar. Nosotros tenemos pacientes con cáncer de próstata en los que no damos un tratamiento activo, sino simplemente los vigilamos de una forma muy rigurosa con analíticas y revisiones médicas y no hay que hacer nada. Hay otro tipo de pacientes que hay que operar, hay otro tipo de pacientes que se radian, o sea, radioterapia externa o braquiterapia, y hay otros que desafortunadamente cuando los vemos, pues la enfermedad está más avanzada y hay que dar terapias con hormonas, deprivación hormonal o con quimioterapia, ¿vale? Respecto a las cifras de éxito que actualmente tiene la tasa de esta enfermedad. Vale, cuando se diagnostica un cáncer de forma temprana, como en cualquier enfermedad, entre más precoz sea el diagnóstico, el tratamiento va a ser mejor. Pero depende también del tipo de cáncer que diagnostiquemos. No todos los cánceres son iguales. El cáncer de próstata
tampoco es, todos los casos son iguales. Hay unos, como te decía, de bajo riesgo, otros de alto riesgo. Los de bajo riesgo, ya te digo, con cualquier tratamiento afortunadamente responden, ¿vale? Y las tasas de curación, dependiendo si es bajo, intermedio o alto riesgo, pues las tasas de curación en los casos de bajo riesgo pueden ser muy altas, ¿vale? Incluso por encima del 90%, y la sobrevida, pues la sobrevida y la calidad de vida va a ser muy buena. Cuando hablamos de pacientes de alto riesgo, el escenario cambia y las tasas de curación pueden ser menores. Entonces, la importancia de todo esto es diagnosticarlo a tiempo, pensar en él, ¿sí? El hombre tiene que ser consciente de su salud, ser protagonista del cuidado de su salud, ¿vale? Muchos pacientes no se atreven a ir al médico a que les hagan un tacto rectal, por ejemplo, que es una exploración que a nosotros como urólogos o como médicos nos da una información muy importante, muy valiosa. Y mucha gente, simplemente por no someterse a un tacto rectal, que es una exploración de 5 segundos o 10, pues puede estar sufriendo de un cáncer y no saberlo. Y luego volver a los 2 años con una enfermedad mucho más agresiva y mucho más avanzada que la que pudiera tener antes. Entonces, el hombre, como te decía, tiene que ser protagonista y consciente de su salud, ¿vale? Si tengo una edad, tengo un factor de riesgo, ir al médico. Primero que si me dicen, oye, puede haber algo en la próstata y tengo que hacerte una exploración rectal, un tacto rectal, hay que hacerlo, ¿vale? No es cómodo, pero puede ser muy útil. Ya por último, os voy a preguntar a los dos qué puede hacer los hombres que nos estén viendo para cuidar su salud masculina. Hemos hablado de muchos métodos de prevención, pero ¿qué más hay que tener en cuenta para tener una buena salud masculina? Bueno, con el cáncer de testículo, la autoexploración. Eso es la conclusión que yo puedo sacar de esta entrevista. Hay que incentivar a la población masculina a que se autoexplore, ¿vale? Hacer una autoexploración una vez al mes, en la ducha, con agua caliente, es el mejor sitio para explorar el testículo. Explorar ambos testículos, tratar de abarcar toda la superficie. Eso es lo básico y lo primordial de cara al cáncer de testículo. Eso es lo que te va a dar información y si llega a ocurrir algo, hacer el diagnóstico lo más precoz posible. No sé si quieres añadir algo, Diego, a lo que ha dicho Dylan. Sí, bueno, en cuanto al cáncer de testículo estamos de acuerdo. Y por encima del cáncer de testículo y el cáncer de próstata, el mensaje más importante debe ser que debemos ser conscientes, debemos estar educados, nosotros como profesionales, pero toda la población debe estar educada en el cuidado de su salud, el cuidado y la promoción de la salud. Y luego tomar las medidas desde el ciudadano que es consciente de su salud hasta las autoridades sanitarias en promover lo que es la salud y en este caso la salud masculina. Las mujeres nos llevan años luz de ventaja en el cuidado de su salud, es un gran ejemplo que tenemos. El lacito rosa lo conocemos desde siempre, porque se le ha dado la importancia que tiene y gracias a eso pues muchas de nuestras madres hermanas han sido diagnosticadas a tiempo, han sido tratadas a tiempo. Y el hombre debe tomar ese ejemplo y asumir su papel como protagonista de su salud, ¿vale? Consultar a tiempo, si hay que hacer un tacto rectal o una exploración, una ecografía o el autoexamen de testículo, hacerlo, ¿vale? Ser conscientes de que hay que hacerlo. Y con eso no solo estamos cuidando nuestra salud, sino la de la gente que nos quiere, ¿sí? Porque el impacto de una enfermedad no solo afecta al individuo, sino afecta a su núcleo familiar, a su comunidad, y ahí radica la importancia de cuidarnos. Bueno, Diego, Dylan, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos que todas estas pautas y todos estos consejos que habéis dado aquí se extiendan y pues, consigamos prevenir todas estas enfermedades a tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con más contenido. No se vayan.